Esa mañana estaba afeitándome en mi casa cuando recibo la primera noticia de que habían volado la AMIA. Y rápidamente termino de vestirme y voy corriendo hacia la calle Pasteur, la sede del edificio de la AMIA, para ver qué había pasado. Justamente yo esa mañana tenía una entrevista en la AMIA por un trabajo con los archivos y mi familia estaba muy preocupada porque lo último que habían escuchado era que yo tenía que estar en la AMIA. Bueno, gracias a Dios no fui. Estaba viendo CNN y pasaban escenas del ataque contra la embajada de Israel. En primer momento no entendí bien por qué estaban recordando aquel episodio que había ocurrido 2 años antes. Pero al poco tiempo, en la televisión, comenzaron a entrevistar a personas en ese momento. Entonces dije, no, esto no es un recordatorio, sino esto es una cosa nueva. Mi oficina está exactamente a 3 cuadras de la sede de la AMIA. Y cuando explota la bomba de la AMIA, tembló, se cortó la luz. Y yo salí corriendo con mi socio. Al llegar a la esquina de Pasteur, me di cuenta de lo que había pasado. No así la persona que me acompañaba, que me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo le digo, ¿no te das cuenta? No está la AMIA. Exactamente, Pasteur al 600, se reviven las imágenes del 17 de marzo de 1992. Una sede judía ha sido atacada. Vemos los restos de lo que fue la AMIA, el trabajo incesante, personal de bomberos, médicos de todas las entidades. Y durante todo ese día me puse a trabajar como un ciudadano más con ellos, en orden a la identificación de las víctimas y colaborando con las tareas de rescate. Estamos observando el destrozo impresionante. Realmente no alcanzan las palabras para poder describir lo que estamos observando. Los techos derrumbados, el edificio literalmente desaparecido. Nadie se le puede escapar que en AMIA, digamos, la mayoría pertenece a la comunidad judía. Ahora, también había gente que iba por la calle que no era judía. La bomba no discrimina. A las 2 semanas del atentado ya estábamos trabajando en el lugar con Jorge Lanata y Joe Goldman, recogiendo evidencia que por alguna razón inexplicable no recogía ni la policía, ni los bomberos, ni la justicia, y la llevábamos nosotros en bolsas a la puerta del juzgado. Yo creo que ahí ya se veía que la investigación iba a ser una investigación muy difícil. Es impresionante esto. Hay ambulancias por todos lados, hay destrucción por todos lados, la gente corre, sacan y traen heridos. Una destrucción total, hay humo por todos lados. Para entender el atentado y la investigación de la AMIA, tenés que ir más atrás, tenés que ir al año 92, cuando en la Argentina ocurrió el atentado contra la Embajada de Israel. Están todos los edificios destruidos, es un caos total.
Qué tremendo es esto. Dios mío. Estamos tomando todas las medidas del caso para que podamos avanzar sobre este tema. No le puedo informar en forma precisa y sobre estos aspectos hay que ser muy cautos sobre los grupos a los cuales se hacen referencia. En el año 92, el sistema de seguridad argentino no estaba preparado y fue sorprendido por ese ataque. Ahora bien, pasaron 2 años y el Estado argentino no tomó las medidas adecuadas de prevención y de entrenamiento respecto de las fuerzas de seguridad para prevenir un ataque terrorista. Y ya no podían tener la excusa de que era una sorpresa. Argentina, una tierra de paz, una tierra donde la integración social y racial constituye uno de nuestros orgullos, fue señalada otra vez para ser regada con sangre de inocentes. La misma pregunta nos hacíamos hace 2 años, frente a la misma barbarie. ¿Por qué? Argentina comenzó a trabajar a partir de ese atentado desde un modelo de búsqueda de la justicia tradicional. A partir de una investigación del Poder Judicial se llega no a la conclusión, pero hay indicios o semiplena prueba de que alguna participación habría tenido algún sector de la comunidad iraní. Permanecemos en la puerta de la Embajada de Irán porque, bueno, a partir de las primeras versiones que surgieron en la madrugada de ayer acerca del retiro del embajador de Irán de nuestro país, fundamentalmente por las acusaciones que pesan sobre los diplomáticos. El Hezbollah nunca operó fuera de los territorios libaneses ocupados por Israel. Reitero que no participamos de los atentados en Argentina. Estamos dispuestos a dialogar con todos aquellos que no hayan insultado o actuado contra el Hezbollah. El presidente Carlos Menem nunca insultó ni operó en contra nuestra. Durante los años 90, el gobierno de Menem tuvo el terror de sufrir un tercer atentado y actuaron en consecuencia. Y lo que intentaron fue obtener resultados rápido. Y entonces, muy rápido, se pusieron a buscar las respuestas o a inventarlas. Y en definitiva, empezaron a avanzar sobre distintas pistas mal. Y el juez federal Juan José Galiano también empezó a tomar decisiones muy pronto en aquella primera investigación que empezaron a viciar el expediente. Muchos años después, cuando esa investigación terminó siendo revisada por un tribunal oral, terminaron por tumbar la investigación. La investigación había sido muy mala porque elementos del gobierno habían obstaculizado la averiguación de la verdad y eso nos llevó a imputarles un encubrimiento en la investigación. El tribunal oral analiza toda la investigación, anula largos tramos de esa investigación y ordena no solamente liberar a muchos de los acusados, sino que además lo que decide es denunciarlo al juez Juan José Galiano, a 2 de los fiscales, que eran Juan José Barbaquia y Amon Mullen, y además de ellos avanza sobre la cadena de supuestas complicidades del poder político. Y entonces avanza, entre otros, sobre el jefe de inteligencia, Hugo Anzorregui, el ministro del Interior, Carlos Corach, y el propio presidente, Carlos Menem. Todo esto es, para decirlo de manera sucinta, había una investigación,
se hizo mal, se anula y hay que empezar de nuevo. Y le digo a todos los argentinos que votaron por el cambio, que votaron por otras fórmulas también, pero por el cambio para cambiar la Argentina, que junto a ellos vamos a hacer el nuevo país, la nueva Argentina. Sufrimos lo que sufren los familiares, más la vergüenza de tener un Estado que durante tanto tiempo no supo resolver o no quiso o encubrió. Porque no hay duda que para llegar a tanto encubrimiento debió existir, y esperemos que la justicia avance fuertemente en este tema. Y en el 2004, un año después de que asumió la presidencia Néstor Kirchner, planteó la necesidad de volver a investigar esta causa y armó una unidad especial de fiscales que la puso a cargo de Alberto Nisman. Creo que el sueño de cualquier persona, y fiscal mucho más, pero que cualquier persona que tuviera a su cargo la investigación de AMIA quiere descubrir la verdad, quiere ver presos a los asesinos, a los terroristas, quiere tener claro qué es lo que pasó, cómo pasó, quiénes lo hicieron y que esas personas paguen por el hecho. El nivel de impunidad y protección que tenía esta persona. Esto implicó la destrucción de las pruebas que había, el levantamiento de las escuchas telefónicas al poco tiempo, allanamientos que no se realizaron, es decir, muchas medidas que podían dar un cuadro probatorio muy cargoso contra esta persona fueron deliberadamente, por el ex juez de la causa, por orden del ex presidente de la Nación, tal como lo he denunciado, omitidas y ocultadas. Con lo cual el trabajo se hace mucho más difícil, justamente por eso. En cuanto al apoyo del presidente Kirchner, yo creo que fue muy importante porque reconoció la responsabilidad del Estado argentino en punto a la falta de prevención y el encubrimiento posterior. El presidente Kirchner elige entre los fiscales a un judío, se lo presenta al jefe de inteligencia Stiuso para abordar la acusación al gobierno de Irán como Estado terrorista. Y a partir de ahí, Nisman encara esta investigación. El señor fiscal, doctor Nisman, tiene todas las carpetas del Servicio de Inteligencia SIBE para hacer la investigación y llevarla a fondo. Todas. Y además todas las atribuciones para que el Estado esté a disposición de él, para que Dios quiera pueda encontrar justicia definitivamente. Nuestro apoyo incondicional. Apoyamos decididamente al éxito del doctor. Y entendía que el lugar que estaba ocupando a partir que quedó como jefe de la unidad AMIA era un lugar con muchísimas miradas, tanto en forma nacional como internacionalmente, y que descubrir el principal atentado terrorista que hubo en la Argentina era un tema muy importante y valioso para la Argentina y el mundo. Nisman tenía una personalidad muy fuerte y tenía además un gran rigor desde el punto de vista profesional, como fiscal, como hombre de leyes, de manera que no era condicionable simplemente por informes de inteligencia. Si esos informes de inteligencia no eran factibles de ser convertidos en prueba judiciable para utilizar en la causa, rápidamente los desechaba. Alberto Nisman, a su vez, empieza muy rápido a tomar decisiones por las cuales se inclina, se apoya en la Secretaría de Inteligencia y en particular en un agente de inteligencia que es Antonio Horacio Stiuso, alias Jaime, alias Aldo Stiles. Un señor que desde el principio estuvo convencido de la responsabilidad del gobierno de Irán en el atentado de la AMIA,
que tiene muy buenos vínculos con la agencia de inteligencia norteamericana, la CIA, y que otra vez empieza a cometer ciertos errores y a caer en ciertos pecados. Estaba convencido, tanto él como la información que le brindaban los servicios secretos con los que él trabajaba, particularmente la CIA y la Mossad, pero también acá Estiuso desde los servicios de inteligencia, siempre trabajó convencido de la responsabilidad de Irán. Hemos acreditado que la decisión de atentar el 18 de julio del año 94 contra la sede de la AMIA y que causó la muerte de 85 personas y 151 heridos al menos, fue una decisión tomada por las más altas autoridades del entonces gobierno de la República Islámica de Irán. Hay un motivo que fue determinante y que lo explicamos en la resolución, que es la decisión que tomó en su momento el Estado argentino de interrumpir los contratos de provisión de tecnología y armamento nuclear con la República Islámica de Irán. Primero los ha suspendido y luego los ha cancelado. En las primeras investigaciones, el movimiento que tuvo la embajada iraní en la Argentina fue un movimiento especial. De ser una embajada que tenía 3 personas en la embajada, en el momento del atentado tuvo hasta 60 funcionarios cubiertos por las reglas de la diplomacia, con valijas diplomáticas llegando a la Argentina. Es decir, hubo un movimiento extraordinariamente distinto en la embajada iraní. Y bueno, todo esto llevó a la conclusión que había tenido un apoyo claro de los funcionarios que en ese momento estaban en el poder y de los que estaban en la embajada. Y el caso AMIA es una reiteración por problemas en el Medio Oriente, básicamente entre Israel e Irán, y la inteligencia que opera en ambos casos es la del líder de inteligencia iraní bajo ropaje religioso, Moshe Rabbani. Moshe Rabbani fue una pieza importante. Según determinó la justicia argentina, el atentado fue cometido por una célula de la Yihad Islámica del Hezbollah, del Líbano. Para eso, primero se armó esta camioneta, este camión Traffic, con 300 kilos de amonal. Rabbani fue visto buscando un camión como el que se utilizó en el atentado, que era el modelo Traffic de la empresa Renault, y siempre estuvo muy activo en todas las actitudes, en todos los movimientos anti-Israel que hubo aquí en Buenos Aires. Empiezan otra vez a adulterar evidencias, a forzar determinadas pistas, aun cuando la premisa o la hipótesis original fuera válida, es decir, que Irán esté atrás del atentado contra la AMIA. El modo en que lo hicieron lleva otra vez a nuevos problemas que probablemente dentro de unos años lleve otra vez a anular toda la investigación. Según la justicia de nuestro país, está probada la participación del gobierno de Irán en el atentado contra la AMIA, utilizando, al igual que en otros atentados en el mundo, su aparato burocrático oficial para programar y ejecutar los crímenes. Además, es Irán el Estado que niega el Holocausto, la Shoah, y que, contrariando el espíritu de todas las sociedades democráticas del mundo, llama a borrar al Estado de Israel de mapa. Concretamente, le hemos solicitado al juez las capturas de los funcionarios que a continuación voy a nombrar. El expresidente de la República Islámica de Irán, cuando hablo de los funcionarios, son los cargos que tenían en el año 94, cuando ocurrió el atentado de la AMIA. Como dije, el expresidente Ali Akbar Rafsanjani, el exministro de Informaciones, Ali Farajian, el exministro de Relaciones Exteriores, Ali Akbar Balayati. On behalf of my government and officially, I reject and condemn these accusations. This prosecutor
has not the capacity to accuse a government. In accordance with the law, the Supreme Court of Argentina can do that. Ahí comenzó una tarea para lograr que estos funcionarios fueran imputados, pero nosotros no tenemos la figura del juicio en ausencia. Había que resolver cómo se realizaba el juicio. Ahí el juez de la causa, que es Canicoba Corral, logró, por pedido de Alberto Nisman, alertas rojas de Interpol sobre 5 de los 8 imputados, todos altos funcionarios iraníes. Interpol tiene la obligación de evaluar la consistencia de la prueba que se exhibe para emitir una circular roja, porque hay una enorme responsabilidad por parte de Interpol si no evalúa con corrección si los elementos que se presentan tienen la entidad suficiente como para la detención internacional de una persona. Y mucho más cuando se trata de funcionarios en ejercicio de las funciones. Recordemos que uno de ellos era ministro de Defensa en funciones. De manera que si Interpol acepta y emite el pedido de captura internacional, lo que queda claro es que la prueba que en su momento aportó Nisman tenía una enorme consistencia y por eso fue aceptada y emitida la circular roja. Es de interés de la política exterior argentina en la lucha contra el terrorismo internacional participar, lograr la asistencia internacional para conocer los presuntos responsables de dichos atentados. Quiero dejar sentado aquí, en la sede de las Naciones Unidas y ante el resto de los países del mundo, que hasta hoy, lamentablemente, la República Islámica de Irán no ha brindado toda la colaboración requerida por la justicia argentina para el esclarecimiento de los hechos. Apelamos al señor secretario general y a todas las naciones del mundo que intercedan ante la República Islámica de Irán para que dé trámite a la rogatoria judicial. Este es un paso importante porque ahora creemos que tiene que existir un fuerte requerimiento por parte de la comunidad internacional para que Irán entregue a estas personas a la justicia argentina. Me parecía encontrar en él un hombre decidido y un hombre valiente, porque a partir del 2006 en particular, su participación en Interpol, en conversaciones incluso con la delegación de Irán en Interpol, fueron difíciles. En más de una ocasión fue amenazado por la delegación iraní, que perdieron las formas diplomáticas o educadas para tener conversaciones complejas. Así que, en mi opinión, el fiscal general no solamente fue un hombre meticuloso, serio, sino a la vez muy valiente. Cuando Nisman avanza sobre la investigación y sobre Irán, Teherán responde con una fatwa, es decir, una orden de matarlo a Nisman en cualquier punto del planeta. Como dicen hasta las piedras, Cristina Kirchner será, me lo dijeron las piedras, la próxima presidenta de los argentinos y las argentinas. Dios mediante, Dios mediante, Dios mediante. Vengo a tomar posesión del cargo de presidenta de la República Argentina, el cargo, el honor más grande que puede tener un argentino o una argentina, ser elegida por sus compatriotas para representarlos. Ha habido un cambio sensible en la política exterior de los últimos años. Si uno comparara la política exterior del presidente Néstor Kirchner
con la de su mujer, Cristina Fernández de Kirchner, casi uno podría decir que eran dos políticas exteriores distintas. La noticia sobre la muerte del expresidente argentino Néstor Kirchner dominó a los medios desde temprano el miércoles 27 de octubre. Los argentinos expresaron su conmoción. La relación entre Cristina Kirchner y Hugo Chávez fue muy importante, mucho más de lo que nosotros pensábamos. Creo que lo considera a Hugo Chávez como uno de sus guías políticos e ideológicos. Hace muy poco, y por poner un ejemplo, varios importantes militares venezolanos, exilados en su momento, pero que habían sido parte central del dispositivo chavista, uno de ellos, edecán del presidente, testificó ante la prensa de que él había sido testigo de una conversación de Chávez con los iraníes, donde los iraníes le pedían a Chávez que intercediera ante el gobierno argentino para desviar el curso de las investigaciones y que incluso le habían ofrecido dinero al gobierno argentino para esto. Es más, este militar venezolano llegó a decir que la famosa valija con que Guido Antonini Wilson había querido ingresar $800.000 a la Argentina para la campaña electoral de Cristina Kirchner no era dinero proveniente del gobierno venezolano, sino que era dinero o parte de muchos envíos que el gobierno iraní había hecho a través de Venezuela para financiar la campaña de Cristina Kirchner con la finalidad de desincriminar precisamente a Irán de los atentados. A fines del 2012 cambia la actitud de la Argentina respecto a Irán en las Naciones Unidas. Todos los años Argentina se levantaba del plenario de las Naciones Unidas cuando hablaba Ahmadinejad, se levantaba y se retiraba en desacuerdo con las palabras de Ahmadinejad, su negacionismo. En esa reunión, cuando el embajador argentino en Naciones Unidas, Jorge Argüello, en vez de levantarse como todos los años con casi 90 países, se queda sentado, escucha todo el discurso de Ahmadinejad. Ese fue como el primer alerta. La señora Cristina Fernández, cuando era senadora, concurría personalmente a los actos de memoria activa en la Plaza Lavalle, que se reunía todos los lunes a las 9:53 de la mañana, que era la hora en que explotó la bomba en la AMIA. Muy buenas tardes a todos y a todas. Tal cual lo ha anunciado la locutora oficial con motivo de la cadena nacional, el motivo de este mensaje al pueblo argentino es el envío al Parlamento Nacional del memorando de entendimiento que hemos celebrado entre la República Argentina y la República Islámica de Irán con motivo de temas vinculados al atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA en nuestro país. Esto no es una cuestión de intenciones, es una cuestión de que el memorándum nosotros consideramos que no es el instrumento que nos va a permitir llegar a la justicia. Lo que me parece desde el punto de vista político más grave, que este cambio geopolítico derivado de un acuerdo con Irán que se hace a través de Hugo Chávez culmina con una visión
absolutamente opuesta a la que se tuvo durante varios años. Creo que más que intereses de naturaleza comercial entre ambos países, en orden a impulsar el memorándum de entendimiento, había otras razones, como por ejemplo la devolución de favores frente al financiamiento que Irán había hecho de la campaña presidencial, o bien cumplir con algo que era fundamental para Irán y que era parte de ese proceso de realineamiento de la Argentina en el contexto internacional, que era la transferencia de tecnología nuclear, que ya estaba sospechada de haberse realizado a través de Venezuela. Y esto me parece que es de una gravedad de naturaleza política realmente inaceptable. Argentina, uno de los países de mayor, sino tal vez el de mayor desarrollo nuclear de América Latina. Desarrollo nuclear que lo hacemos únicamente con fines pacíficos y científicos. Vendemos generadores nucleares a Egipto, Argelia, Australia. ¿Qué dice Cristina Kirchner? Cristina Kirchner dice: yo firmé el memorándum de entendimiento con Irán para resolver, llegar a la verdad en la cuestión de la AMIA. El día después de la firma del memorándum, los que lo entrevistamos públicamente, lo escuchamos profundamente enojado. Bueno, acá como se ve está todo el expediente, todos los legajos, todo el material con el que trabajamos a diario. Nisman percibía que su trabajo durante más de 10 años estaba acabado, porque el gobierno argentino negociaba con los mismos sujetos que él sindicaba como responsables del atentado. ¿Qué fue lo que hizo Nisman? Nisman, desde el momento en que se firma el memorándum, él se sintió absolutamente traicionado, herido, porque el memorándum era negar todo el trabajo que había hecho la unidad fiscal AMIA, y él como jefe de esa unidad fiscal. Era decir, todo lo que ustedes hicieron, nosotros ahora lo negociamos con los acusados. Era una burla a la justicia argentina. Le decían que podía viajar a Irán a entrevistar, indagar, o como quieran llamar a los iraníes, pero él tenía una condena, era un muerto caminando en Irán y él lo sabía. El 1 de marzo del año 2013, la presidenta Cristina Kirchner dijo frente al Congreso que no había pruebas para acusar a los iraníes. Es como si Obama dijera frente al Capitolio que no hay pruebas para acusar a Al Qaeda del atentado contra las Torres Gemelas. Todos los artículos del memorándum tenían vigencia cuando lo ratificaba el Congreso argentino y el Congreso de Irán, excepto uno, el artículo 7. El artículo 7 es el que tiene que ver con las alertas rojas emitidas por Interpol. Ese artículo entraba en vigencia solamente con la firma de los cancilleres. El principal interés de Irán era que se levanten las alertas rojas. Es cierto que formalmente el gobierno argentino no le pidió a Interpol que levantara las circulares rojas, porque no necesitaba hacerlo, porque el solo hecho de haber un memorándum de entendimiento donde Irán supuestamente iba a colaborar con la Argentina en el esclarecimiento del atentado, quedaba claro, entre comillas, que esto implicaba levantar las circulares rojas. Tengo entendido, de acuerdo a informes diversos, que la delegación iraní preguntó al director general si las cédulas rojas podían levantarse por un acuerdo de partes. Y el director general, el señor Noble, le contestó que sí, que las cédulas rojas podían levantarse por pedido de la Argentina o por acuerdo de partes. A esta altura de los acontecimientos, y habiendo pasado ya muchísimos años más, es indispensable que la sociedad argentina conozca
con detalle cómo se preparó y se ejecutó el atentado. De ahí el pedido permanente de desclasificar esos archivos para que la sociedad argentina sepa claramente la verdad y sepa claramente además la catadura moral y política de aquellos con que este gobierno está negociando un memorándum que en la práctica lo único que logra es consagrar la impunidad de los genocidas que mataron 85 argentinos. Y en el momento en que se firma el memorándum, él comprende la trama previa de los 2 años previos a la firma del memorándum a través de todas las escuchas. Hola Luis, ¿cómo andás? Bien, tengo un mensaje urgente del gobierno argentino, ¿ah? Pasar para allá, pero urgente, antes de mañana. ¿Antes de mañana? ¿Dónde están? Estoy en la casa del gobierno ahora. Bueno, voy para esos lados. Escuchame, vayamos a la embajada. ¿Querés que nos veamos ahí 2:30? Bueno, pero ahí llama al embajador a ver si va a estar, ni lo llamé hoy. Sí, yo llamé hace un ratito, está en una reunión, pero plantémoslo ahí porque no hay asunto más importante que este, créemelo. Dejame que yo voy para allá. Ahora te llamo un minuto. Bueno, dale. Y toda la investigación que Nisman hace con las escuchas telefónicas, él tenía que tener acceso porque habían sido avaladas por el juez de la causa. Y él en su investigación era el que tenía a su cargo esas escuchas. La presidenta de la Nación se entera de estas escuchas que habían sucedido a lo largo de 2 años y recrimina a Estiuso no haberle dicho que estaban escuchando respecto al memorándum con Irán y estaban escuchando a personajes ligados a ella. Finalmente, cuando el gobierno de Cristina Kirchner avanza sobre la CIDE, Nisman responde con la denuncia contra la presidenta por el presunto acuerdo espurio con Irán, acusando a la presidenta de negocios y delitos que van más allá de una negociación diplomática. En diciembre, la presidenta de la Nación decide remover a toda la cúpula de lo que es el servicio de inteligencia. El jefe de operaciones, que era Estiuso. ¿Por qué hace esto? Porque se entera de que Nisman estaba preparando una denuncia contra ella y contra Timerman por el encubrimiento de la AMIA y por el memorándum de Irán. Esta denuncia supuestamente Nisman la va a presentar para octubre del 2015, una vez que Cristina esté fuera del gobierno, porque sabía que estando Cristina dentro del gobierno, esta denuncia no iba a prosperar. Entonces, Cristina se entera de esto y decide remover a toda la cúpula del servicio de inteligencia y poner a alguien de su confianza, que es Parrilli, como jefe de inteligencia. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en A Dos Voces. Buenas noches, gracias a ustedes. Usted acusó y pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Kirchner y la acusó de decidir, negociar y organizar la impunidad de los iraníes acusados del salvaje y sangriento atentado contra la AMIA. ¿Por qué? Si esto es así, hay abundantes elementos que así lo indican. Fíjese que yo lo que he hecho es radicado una denuncia, podía no haber pedido declaración indagatoria. Respecto a unas personas con las cuales entendí, entre ellos la señora presidenta, el canciller y otras personas más, que había elementos ya muy concretos, avancé la indagatoria. La denuncia por encubrimiento contra la presidenta Cristina Kirchner, contra el canciller Timerman y contra otros argentinos, entre ellos Luis Delía, realmente estaba fundamentada porque hay más de 300 horas de escuchas telefónicas donde queda muy claro que el memorándum de entendimiento con Irán
aparte de la negociación oficial entre cancilleres, hubo una negociación subterránea manejada por Luis de Lía, que es un dirigente de los movimientos piqueteros, de los movimientos sociales que apoyan al gobierno, que fue funcionario de este gobierno, que fue echado por Néstor Kirchner porque él decía que Irán era inocente en la causa de la AMIA, pero queda muy claro que él, junto con Jorge Khalil, que es el líder de la comunidad chiita aquí en la Argentina, eran los que negociaban con Rabbani. Y esto es un punto muy importante. Ningún argentino, y menos un dirigente político como de Lía, puede negociar con un prófugo de la justicia argentina. Por ejemplo, Luis de Lía le pide a Khalil que le pida a Rabbani un comunicado del gobierno de Irán y efectivamente, 48 horas después de la conversación telefónica, el gobierno de Irán emite un comunicado, es decir, que era realmente una línea de comunicación que estaba en el centro del poder de la Argentina y en el centro del poder de Irán. Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas, se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas. Pero usted está diciendo que el gobierno de Cristina Kirchner hizo una alianza con el Poder Ejecutivo, y ahora le voy a mostrar por qué. El tema es el siguiente. El memorándum se firma en el 2013 y se lo plantea como el inicio de un proceso, de una negociación para destrabar la causa. Eso es una gran mentira, y repito, no equivocación, mentira. El memorándum, la firma del memorándum, es la finalización de un proceso de impunidad que empieza 2 años antes. En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar, por los motivos que ahora voy a explicar, a Irán de la causa AMIA, y lo envía a mantener una negociación primero con el canciller sirio en Damasco, al-Moladem, y luego con el canciller iraní Salehi. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Esto es lo que surge de las evidencias de la causa. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y, ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos, y después aparece Rabbani ahí queriendo ofrecer armas, que también se habla de eso. Hasta ahí un objetivo absolutamente legítimo. Nos podrá gustar con quién salir argentino o no, es una facultad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo. Nada de cuestionable tiene en eso. ¿Dónde viene el problema? Que ante esa decisión argentina, que guste o no, insisto, legítima, dicen: este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. Los términos textuales, hay 2 años y medio de escucha vinculado con este tema. Para hacer una idea, estos teléfonos están intervenidos desde hace 8 años. Se quiere decir que esto es de ahora, de una interna Secretaría de Inteligencia. Hace tiempo ocurrió todo esto. Bueno, lo que se dice es: hay un interés particular por este tema, entonces hay que desinvolucrar a los iraníes. Y se lo envía al señor Timerman a realizar esta gestión. A ver, Timerman sería un ejecutor de las órdenes de Cristina. A conciencia y sabiendo, obviamente, de lo que estaba haciendo. Buenas tardes a todos y a todas. En declaraciones a la prensa que formuló ayer el fiscal Nisman, dijo textualmente: yo vengo insistiendo que el objetivo y que lo que trató Argentina, y lo mantengo absolutamente, fue bajar las circulares rojas de Interpol. Yo ya ayer dije que Nisman mentía. Bien, Pepe Leschev, el primer periodista que informó de negociaciones secretas con Irán. Pepe, ¿cómo, cuándo, cuál fue la información que diste en el diario Perfil? El 27 de marzo de 2011, yo publiqué un artículo en Perfil, que fue título de primera plana del diario, consignando con lujo de detalles que pocas semanas antes, en enero de 2011, el ministro Timerman se había apartado de la delegación oficial que encabezaba la presidenta en un viaje por los Emiratos, Turquía y Kuwait, y había partido con rumbo secreto. Había ido a Siria, a Damasco,
De Damasco se trasladó a la ciudad de Alepo, hoy semidestruida por la guerra, y ahí fue recibido por el presidente de Siria, Bashar al-Assad. Pero había, además del canciller sirio, otro invitado a la reunión, el canciller de Irán. En enero de 2011 comienzan las tratativas secretas del gobierno argentino con el régimen de Irán. Inmediatamente el canciller argentino Timerman dijo que era todo mentira, que era una barbaridad lo que estaba diciendo, que era una afrenta a él, a la comunidad judía, a la presidenta. Con lo cual el gobierno argentino mintió, nos mintió a nosotros, le mintió a Israel. La causa AMIA por parte de Alberto Nisman de llamar a indagatoria a la presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y también Andrés Larroque y otros. Lo que quiero transmitir es lo siguiente. Primero, que se trata de una decisión cuyas adjetivaciones podrían ser las siguientes. Decisión disparatada, absurda, ilógica, irracional, ridícula y violatoria de artículos esenciales de la Constitución Nacional. El miércoles 14 de enero, cuando él presentó esa denuncia, primero conocí el resumen y luego la denuncia. Y él, unos días después, dio a conocer una parte ínfima de la prueba. Yo considero que la denuncia estaba fundamentada. Lo que pasa es que siempre existe una delgada línea entre lo que es una denuncia penal y lo que uno llamaría en la Argentina un delito de la Constitución. Es decir, si el accionar de un gobierno lleva a que al estar, digamos, violando totalmente la Constitución, eso tiene como mérito un juicio político, un impeachment. Esto ocurrió el día 14 de enero. A los pocos días él tenía que concurrir al Congreso de la Nación, tenía que concurrir a la Comisión de Legislación Penal del Congreso de la Nación a ampliar su denuncia y a explicarla, a dar más detalles y más pormenores de su denuncia, porque él había dicho que no todo lo que él sabía estaba contenido en ese escrito inicial. El partido de gobierno había amenazado con que iba a ir a esa reunión con acciones violentas, que no lo iban a dejar hablar, que iban a intentar que la reunión sea pública porque él no iba a poder decir todo lo que tenía que decir por la ley de inteligencia que le impedía decir ciertas cosas. Entonces, él me preguntó cómo iba a ser la reunión, si le íbamos a garantizar la seguridad. Y yo lo que le dije es que, bueno, algún tipo de problema podía haber, algún grito, algún insulto, alguna palabra con un tono más elevado, pero que no iba a pasar más que eso. Es decir, la impresión que yo tuve con esa conversación es que él estaba preocupado por su seguridad, por cómo podía reaccionar el kirchnerismo frente a su visita. Yo le dije, lo único que le puede pasar es que lo insulten, ¿no? A la mesa de trabajo de Todo Noticias para confirmar oficialmente la muerte de Alberto Nisman. Lo confirmó...
Mi reacción cuando me enteré en la madrugada de ese 18 de enero de la muerte de Nisman fue una sorpresa total. El dirigente político me llama y me dice, ¿será verdad? Hay un tuit que dice que fue encontrado en un charco de sangre en su departamento de Puerto Madero Alberto Nisman. Para mí fue como un shock. Sí, la verdad que hace unas horas que estábamos como todos viendo la evolución, si realmente era verdad, yo no lo podía creer. Estoy totalmente consternada. Esto me parece algo absolutamente grave, de una gravedad institucional muy, muy fuerte. El impacto fue brutal, no por lo personal solamente, siempre impacta cuando fallece alguien que uno conoce, pero obviamente por el contexto. Soy la primera persona que llega al lugar el primer periodista que llega al lugar y estoy casi una hora solo en la puerta viendo qué sucedía. Y en la puerta vi muchísimas cosas muy raras. Esa escena de la aparición del cuerpo de Nisman tenía que ser el momento más profesional de todos los departamentos de criminalística y departamentos legales de la Argentina para que esa escena fuese el lugar desde donde se podía sacar la verdad sobre qué había pasado. Esa escena quedó totalmente dentro de una gran confusión. Por ejemplo, lo primero que veo es como el juez del caso, el juez de Campos, llega al lugar y la prefectura impide su paso. O sea, al mismo juez de la causa se le impide ingresar al departamento de Nisman. Y el FBI dice que cuando hay una muerte dudosa, lo primero que hay que investigar es el homicidio. Cuando terminamos de investigar el homicidio, vamos al suicidio. Y cuando se acaba que no es suicidio, vamos al accidente. Pero ¿qué hubiese pasado acá en Argentina si empezamos así la investigación, como lo dicen todos los reglamentos del mundo? El complejo Le Parc tenía 170 cámaras que filmaban todo supuestamente el complejo. Pero había cámaras claves que no funcionaban, como el del ascensor de servicio o de la puerta de servicio. También está en debate, dentro de lo que son todos estos especialistas, si el cuerpo fue movido del lugar. Por eso digo, esas horas que pasaron entre la muerte, entre que entraron al departamento, entre que lo vio un médico particular, después llamaron a la policía, vinieron los médicos legales, es un escenario difícil de reconstruir, o difícil de estar seguro de que ese es el escenario real en el momento en que él murió. Esas irregularidades no fueron consecuencia de nuestra desprolijidad para investigar. Fue el objetivo que esas irregularidades hicieran que el caso fuera más complejo. En la basura del departamento de Nisman se encontró un pedido de arresto contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, contra el canciller Héctor Timerman y contra Héctor el Cuervo Larroque, que es uno de los cabezas de la Cámpora, que sería la juventud kirchnerista. El papel encontrado en la basura también llevó irrevocablemente a la renuncia del jefe de gabinete, Capitanich. ¿Por qué? Porque Capitanich sale el día posterior que se da información a decir que la fiscal Viviana Fein dice que no había encontrado ningún papel. Se trata solo de supresión de medidas de prueba y no de ninguna otra petición sustancial respecto de los presuntos imputados. Esa versión fue publicada por el Centro de Información Judicial sin modificación alguna. Por lo tanto, hay que hacer esto, porque es falso. Todo esto es basura, todo el tiempo es mentira y basura. Por eso es importante que el pueblo argentino sepa quién le miente. Sale y rompe un diario Clarín y rompe la nota donde supuestamente apareció el papel.
Sin embargo, al otro día se da que la información es cierta. Asumo si me equivoqué, rectifiqué el mensaje y la prueba está. Lo que hace Capitanich es dejar pasar unos días y renunciar a su cargo. La rotura del papel fue muy mal vista no solo en Argentina, sino en todo el mundo, y demostró un poco las formas del kirchnerismo y las formas del gobierno, tanto con la información como con la prensa. De manera sorprendente, no me parece que han actuado conforme a la habilidad política que nos tiene acostumbrados. La primera reacción de la presidenta fue extraña. No fue una reacción por la cual utilizara la cadena nacional de comunicación para expresar el dolor, la conmoción por la muerte de un fiscal general. Desde el primer día que la presidenta sacó una nota en Facebook diciendo que el fiscal Nisman se había suicidado, 2 días después dijo todo lo contrario, y comenzaron voceros del gobierno a decir lo que nosotros decimos como expresión futbolística, que es embarrar la cancha, generar un clima de confusión respecto a lo que había pasado, ¿no? Durante los primeros días recibí muchísimas consultas y muchas entrevistas de otros países que no podían entender cómo una investigación de un caso criminal, de un caso que tal vez sea un homicidio, se le trate de ensuciar desde el propio Estado. Que sea la presidenta, estando denunciada, la que elabora hipótesis respecto de la muerte, si fue un suicidio, si no fue un suicidio, es extraño, y se alineó todo el gobierno respecto de esta respuesta sumamente virulenta. La Fiscalía no convalida ningún accionar de ningún homicida, porque la Fiscalía hoy no tiene claro, por los peritos oficiales en la causa y por las demás pruebas que hay en la causa, que podamos hablar hoy de un homicidio. La fiscal Fein, del primer día, está tratando de demostrar suicidio. Es una pistola calibre 22 y tiene un orificio de bala a 3 centímetros de donde está agarrada la oreja a la cabeza, o sea, por acá. O sea, no lo tiene en la sien, no lo tiene en la boca, que son los lugares normales o más estadísticamente normales de los suicidios, sino lo tiene acá. Yo había estado 3 días antes con Alberto Nisman en un programa de televisión, en el programa En Todo Noticias, y estaba tranquilo, relajado, no estaba ni asustado ni con ninguna actitud deprimida. Entonces, no tenía la actitud de un suicida. Sinceramente, ese hombre, en un ataque de desesperación ética, matarse, les digo, y sin ironía, pongan más consistencia, más imaginación, porque el relato es muy débil. Primero, se hizo una muy mala investigación. Segundo, que tenía razón la exmujer de Nisman en cuanto a sacar a la fiscal, porque cometió 2 errores que uno solo hubiese sido suficiente para separarlo. Hemos recibido, esta sí es una noticia importante, el resultado del barrido electrónico en la búsqueda de residuos de las manos de Nisman. Lamentablemente dio negativo. Que es el hecho de decir a los 3 días, lamentablemente dio negativo, lo cual es demostrativo de una opinión preestablecida. Y luego, después, cada vez que aparecía, como dije yo, una puerta que llevaba al homicidio, la cerraba y no quería tocarla de nuevo, porque iba siempre a tratar de investigar el suicidio. Nisman no sufrió un accidente, Nisman no se suicidó, a Nisman lo mataron y su muerte es un magnicidio de proporciones desconocidas
que merece respuestas, en mi opinión, de parte de las instituciones de la República. Yo no tengo ninguna duda que estamos ante un asesinato. There's nothing conspiratorial about that. It's unfortunate that certain people try to keep this alive in Argentina in order to make a political mileage out of it. And it has nothing to do with Iran. I believe it's mostly domestic Argentinian political debate or competition or whatever else, rivalry, whatever else you want to call it. It is unfortunate. It is unfortunate that several prosecutors who came to this were either accused of corruption or have committed suicide, as the latest case is. And it is unfortunate that certain people try to keep it alive in order to prevent Iran and Argentina from enjoying the relations they should enjoy. Hay que entender que el gobierno tuvo una posición activa desde el primer día. Empezar a derrumbar al muerto. Jamás han podido demostrar que desde el punto de vista judicial no era competente. Sobre eso no han encontrado ninguna acusación. Se han metido en su vida privada, lo que es terrible. Ese no es el tema en cuestión. Y en su vida privada tampoco ha habido nada inmoral, por otro lado. La presidenta sembró dudas y el resto de los funcionarios, muchos públicamente, buscaron desacreditarlo. Y me parece que desacreditarlo a él desde lo personal era una forma de debilitar su denuncia. Pero la tesis que se desprende de lo que ella dice es que ese fue un crimen pasional entre un amor homosexual, donde el marido, digamos así, que es el flaquito este que le llevó la pistola, lo encontró en situaciones amorosas al muerto y le pegó un tiro en la cabeza amorosamente. Creo que la presidenta de la Nación Argentina forma parte, a través de Aníbal Fernández y sobre todo el general Milani, de ensuciar y embarrar el crimen. Y alguien que embarra y ensucia un crimen es porque fueron partes del crimen. Los que dicen que tenía miedo de ir al Congreso no lo conocían. Era una persona muy especial, muy vehemente, que tenía mucha facilidad para enredar con palabras, que conocía la causa a la perfección, cosa que los senadores y los diputados no conocen, y que le hubiese resultado muy fácil responder a cualquier pregunta que hubiesen tenido en el Congreso. Él tenía que ir el día 20 o 21 de enero al Congreso, pero el 18 de enero apareció con un tiro en la cabeza en su departamento. Circunstancia que hasta el día de hoy nadie puede decir si se suicidó, si lo asesinaron, cómo fue, quién fue. Yo creo que él no terminó de presentar toda la prueba que él tenía. Me parece que hay en algún lugar, que no sabemos dónde, si en los servicios de información o dónde, pruebas que no terminaron de presentarse. Y, digamos, viene su muerte y eso, no sé si alguna vez sabremos si es así o no es así. Hemos visto, fundamentalmente, en estos días una suerte de calecita permanente entre fiscales, jueces, periodistas, medios de comunicación, servicios de inteligencia que intervienen en expedientes judiciales o que manejan fiscales o que manejan jueces, que evidentemente ha quedado al descubierto en estos momentos y que es necesario cortar de cuajo. Por eso he tomado la resolución de que se disuelva esta Secretaría y se cree la Agencia Federal de Inteligencia. La presidenta Cristina Kirchner se ha dedicado a destruir la justicia independiente en la Argentina.
Desgraciadamente, la Argentina enfrenta desde hace años una situación grave para todos nosotros los ciudadanos, que es un sentimiento donde la impunidad se impone sobre la justicia. En mi opinión, es una vergüenza que ya más de 20 años de este atentado, todavía la Argentina no haya podido, la justicia argentina, reconstruir, por ejemplo, dónde se armó el carro bomba, quiénes ayudaron a ponerle amortiguadores, a traer una chapa de acero y demás. Todo eso sigue siendo un misterio y eso es un error de la justicia argentina. Un fiscal que denuncia a la presidenta de la Nación Argentina, que va a ir al Congreso el día lunes y el domingo aparece muerto. Era imposible que la muerte no estuviese ligada a estos dos acontecimientos. Fue una crisis institucional muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que esta causa, insisto, nunca va a tener un final donde los responsables terminen presos. Porque hay un interés muy fuerte, político, por parte de este gobierno, por este realineamiento internacional del que estoy hablando. Y por otras causas también, que no quiere que finalmente sean juzgados los iraníes responsables del atentado. Es un caso importante para la Argentina, como podría ocurrir en cualquier lugar. O sea, se trata de un fiscal que hace 10 años investigaba un atentado contra una mutual, una comunidad jurídica judía en la que murieron 85 personas. Él hacía 10 años que investigaba ese atentado terrorista y hacía 2 años que estaba trabajando en una investigación en la que la hipótesis era el posible encubrimiento en que podría estar involucrado el Estado argentino, el gobierno argentino, respecto de los posibles autores iraníes de ese atentado. Por eso se la conoce como la causa del encubrimiento. Cuando él hace pública esa denuncia, que involucraba a la presidenta de la Nación, involucraba al ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina y a algunos funcionarios más, aparece muerto con un disparo en la cabeza 4 días después. Entonces, eso genera un hecho político, sin ninguna duda, de una importancia que creo que se le ha asignado, estoy seguro, no es que creo, se le ha asignado mayor importancia fuera del país que en la Argentina. Si no hay castigo, si no hay sanción a los responsables, si hay impunidad, siempre hay riesgo de que esto se repita. En Argentina, la multitudinaria marcha que llevó a miles de personas a protestar por la muerte de un fiscal ha sido vista por muchos como un termómetro político en año electoral. Bueno, la verdad que fue algo que nos sorprendió a todos. Primero por la gran cantidad de gente, han calculado más de 400.000 personas. Además, era un día de que hubo una tormenta, una lluvia permanente durante toda la marcha. Y la gente estaba como muy emocionada por un lado y a su vez también como muy enojada con la corrupción. Los que estamos acá pienso que queremos dignidad y que queremos que haya un país con justicia, que hasta el momento no lo tenemos. A la marcha del 18 fui.
Fui porque creía que era un reclamo justo de acompañar a toda la ciudadanía, pero principalmente a fiscales y jueces, en un intento que no quede impune la muerte de Alberto Nisman. Era alguien que realmente perdió la vida investigando un atentado que sufrieron 85 argentinos en la Mutual Judía. Y bueno, todos esos símbolos que hay de bandera media asta, de días de duelo y todo esto, el Estado argentino no hizo nada. Entonces nosotros decidimos homenajearlo. Yo participé en organizar esa marcha porque quisimos rendirle un homenaje a un fiscal que murió en circunstancias graves, que tuvo una muerte violenta y que para nosotros murió por su trabajo. El gobierno ya no esté y todas estas presiones que hablábamos al principio no se manifiesten y entonces los fiscales puedan hacer lo que debemos hacer los fiscales, que es investigar. Yo pienso que en cualquier momento el tema se puede reabrir. Este fiscal Policita le dice al juez, mire lo que hay acá. O sea, el fiscal Nisman denuncia todo eso. Yo creo que hay que investigarlo, dice Policita. Y para investigarlo yo le sugiero que hagamos estas 46 medidas de prueba. Oficios, comunicaciones, testimonios, certificaciones, informes, 46. El juez, que se llama Rafecas, dice, a mí la procuradora del Tesoro, en este escrito que me presentó, que yo digo que es delictivo y se está investigando, me explicó todo, está todo bien. Acá no hay ningún delito. Yo esta denuncia la cierro, la desestimo y la archivo. La verdad que entiendo a la fiscal porque no sabía lo que era embajada, no sabía lo que era AMIA. Y en un país donde se puede matar a un fiscal, todo es posible. Sí, para ver si hay justicia para Nisman. Yo diría, no va a haber nunca.